Le doy la más cordial bienvenida a un programa más de Eufonía. En esta ocasión contamos con la presencia de un invitado muy especial, músico multifacético que desarrolla su producción en el ámbito de la música de concierto, tanto acústica como electroacústica. Ha estado presente a través de su música en diferentes países como Suecia, Estados Unidos, España, Chile, Colombia y desde luego en México. Él es Emanuel Ontiveros y nosotros comenzamos. Manuel, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por la invitación. Pues la primera pregunta obligada es saber cómo fue tu primer encuentro con la música. Bueno, creo que fue como de una manera muy natural, ya que en mi casa había siempre música, mi papá es músico y sus hermanos también, entonces como que siempre tuve la relación con músicos y con instrumentos, ya que en mi casa había guitarras, baterías, instrumentos de teclado. Entonces, pues básicamente el origen de mi interés por la música fue en mi casa. Y de ahí ya eliges tú dedicarte de lleno a la música como una opción profesional. Sí, en realidad, antes de estudiar música, estudié mercadotecnia, una carrera que no terminé, estudié la mitad de la carrera y después la abandoné para dedicarme a estudiar la música como una carrera. Y de tu formación musical, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido? Bueno, como te decía, desde muy chico me interesó la música, bueno, no tan chico, como a los 11 o 12 años empecé a tocar guitarra. Desde esa edad hasta que entré a la escuela de música, pues yo tenía interés por aprender, nunca tomé clases formales de música, sin embargo siempre estaba como buscando información, estaba interesado en aprender solfeo, armonía, pero todo fue como autodidacta. Ya hasta que llegué a la Universidad de Guanajuato a estudiar, fue cuando tomé mis primeras clases formales. Todo lo demás fue como conocimiento empírico, que aprendía de estar buscando en libros, de estar escuchando música, conseguía partituras y conseguía grabaciones. Entonces así fue como aprendí solfeo, como viendo partituras y escuchándolas, fue como descifrando. Entonces como que todo esto fue, mis estudios antes de la universidad de música fueron todos autodidactas. Después terminas la carrera de composición. Ajá. Después llego a la Universidad de Guanajuato a estudiar la carrera de composición y bueno, a la par de la escuela de la licenciatura en la Universidad de Guanajuato, tomaba también talleres, fui parte del taller de composición de José Luis Castillo cuando fui director de la orquesta. Tenía un taller de composición con el Instituto Estatal de la Cultura, fui parte de ese taller, a su vez pues buscaba cursos en distintos lugares. Tomé clases con Ignacio Bacalovera, con Ricardo Son, con Eber Vázquez, y bueno, con muchos otros maestros que ya ahorita no me acuerdo de tantos por los que he pasado. Entre esos cursos y talleres hay un workshop que tomaste en la Universidad de Stanford. Sí, cuéntanos un poco acerca de eso. Claro, pues fue un workshop que en realidad fue ofrecido en Guanajuato. Había un seminario de música y matemáticas en el CIMAT, entonces al que asistíamos estudiantes de música y de la Facultad de Matemáticas, ahora departamento, y fue muy interesante y muy importante para mí, ya que fue mi primer contacto con la música electroacústica, con la programación, con los lenguajes de programación, que es específicamente Super Collider, y pues básicamente así fue como pude acceder a esos estudios. Y bueno, posteriormente ya me interesé más también. Yo antes no hacía nada de música electroacústica, de hecho no me gustaba. Curiosamente ahora se me identifica como compositor electroacústico, pero bueno, así fue como yo me decía, que ya fue el último semestre de la licenciatura, creo. Y bueno, Emanuel, ¿qué te parece si escuchamos una primera obra de tu autoría? Vamos. Se trata del estudio 1 de Emanuel Ontiveros en la interpretación del ensamble Apeirón.
La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, OSUG, ocupa un lugar privilegiado en el panorama musical de México como uno de los ensambles orquestales de mayor prestigio en el país y con una sólida proyección internacional. Desde su fundación, importantes solistas y directores han participado en los programas de la orquesta. Su concierto inaugural ocurrió el 25 de abril de 1952 bajo la batuta del maestro José Rodríguez Frausto, quien estuvo al frente de la agrupación por 34 años. Gracias a su enorme repertorio, dinamismo y personalidad, la OSUG ha sido invitada a diversos festivales nacionales y ha realizado múltiples giras internacionales. La Orquesta Universitaria ofrece más de 30 programas anuales. Además, la agrupación es la orquesta residente del Festival Internacional Cervantino, donde ha participado con programas de gran impacto y trascendencia artística. Sistema de radio, televisión e hipermedia. Todas las voces, un espíritu. Seguimos platicando con Emanuel Ontiveros, compositor egresado de nuestra máxima casa de estudios. Emanuel, en tu obra has transitado, has experimentado en diferentes terrenos, en la música, tanto la música acústica como electroacústica, en la música para instrumentos solo, para ensambles, para orquesta, música para el teatro, etcétera, acusmática. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido este trabajo, digamos, dentro de la multidisciplina? Bueno, como comentaba hace un momento, en un principio solo me dediqué a hacer música acústica, música instrumental. Posteriormente me empecé a relacionar con otras disciplinas, que fue la danza primero, teatro, no recuerdo. En alguna oportunidad que tuve, conocí a una amiga bailarina, Montserrat, una bailarina de San Miguel de Allende, y me invitó a hacer un proyecto para el cual hice música, era una coreografía, hice música para clarinete y percusiones, y posteriormente se fueron dando como también de una manera muy natural conocer gente que estaba haciendo danza y me invitaron a hacer más proyectos. He trabajado con Monse, con Amaranta Verdugo, con Nora Salgado, con Ámbar Luna Quintanar, con Jaciel Neri, con Lorena Maving, pero bueno, esa fue la manera en la que me empecé a involucrar con la danza. Después también trabajé con un chavo que hacía teatro, David Eudave, ahora es maestro en la Escuela de Artes Escénicas. Cuando trabajo con Amaranta Verdugo, hice una obra por petición de ella. Ella quería que hiciera música basada en el capítulo 7 de Rayuela, de Julio Cortázar. Ella tenía la intención de que hiciera como, que agarrara el capítulo 7, que es un poema, y que lo musicalizara o que le pusiera métrica. Entonces fue en realidad mi primer acercamiento con la música electroacústica, porque yo recordé en ese momento que había una grabación del capítulo 7 leído por Julio Cortázar. Entonces le sugerí hacer una pieza electroacústica, haciendo uso de la voz de Cortázar y la voz de ella. Entonces fue la primera obra que hice electroacústica. Y bueno, ahí fue interesante porque fue como una obra que para mí fue importante, porque a partir de esa obra empecé a escribir también otras músicas basadas en texto, no en textos, pero sí inspiradas en libros más bien, ¿no? Además de tu formación musical, evidentemente, un papel importante lo juega la tecnología, como nos estás mencionando. Cuéntanos un poco acerca de esta parte de la tecnología dentro de tu proceso creativo. Sí, bueno, yo creo que el acercamiento con la tecnología fue básicamente en el workshop del que hablábamos hace un momento, que fue en el CIMAT. Lo interesante de este seminario era que teníamos que colaborar músicos y matemáticos. Conocí a un amigo que es Benjamín Sánchez Lengeling, en ese tiempo era estudiante de matemáticas y estaba en el mismo seminario, entonces teníamos que presentar un proyecto al final del semestre. Entonces yo tenía como ideas de cosas que sabía que se podían hacer haciendo uso de la computadora, pero en ese momento yo no sabía mucho programación. Y Benjamín pues era súper hábil en eso, es un gran programador. Entonces nos juntamos, salió bien y empezamos a colaborar para la clase primero, y después decidimos hacer un grupo. Entonces ya en este grupo fue como que empezamos a hacer intercambio de
pues cómo se genera el conocimiento, ¿no? Es la manera más natural, como que yo le compartía mis inquietudes, él las desarrollaba y cuando él no tenía como claras ciertas cosas de música, era donde yo resolvía, o simplemente yo planteaba un proyecto y él lo resolvía técnicamente. Entonces ahí como que yo fui aprendiendo de tecnología, de programación, y empezamos a desarrollar nuestras propias herramientas. Bueno, seguramente, espero que así sea, muchos estudiantes, sobre todo de música, tal vez estén escuchando este programa, esta entrevista. ¿Qué podrías decirles a estos estudiantes de música, tal vez de matemáticas, músicos interesados en este tipo de proyectos? Bueno, pues yo creo que es algo muy, muy interesante de nuestro tiempo, que siempre la colaboración con otras disciplinas es súper enriquecedora, ¿no? Generalmente, o antes, como que los gremios eran muy cerrados, los músicos se juntaban con músicos o con artistas. Yo creo que la relación entre diversas disciplinas es sumamente importante. Hay muchas disciplinas que pueden ser útiles para la música y para el arte. Somos seres que vivimos completamente globalizados, entonces hay que estar como atentos y saber aprovechar todas las cosas que tenemos alrededor para aplicarlas a nuestras disciplinas, ¿no? Sin duda, Emanuel. Y la próxima pieza que vamos a escuchar justamente es una obra en donde se conjunta la música y la tecnología. ¿Nos puedes decir qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, a continuación voy a hacer una pieza para computadora, es improvisación, es música experimental y hago uso de procesamiento de señales en tiempo real, a través de un micrófono, tomo sonidos y los voy procesando en la computadora. Bueno, pues vamos a escuchar esta improvisación de Emanuel Ontiveros. El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato te presenta Hallazgos, un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad de Guanajuato. Síguenos a través de las plataformas de Televisión UG.
Te recuerdo que estamos platicando con el compositor Emanuel Ontiveros. Emanuel, tu música ha viajado a diferentes países, Estados Unidos, Suecia, Colombia, Chile, México, desde luego. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esto y cómo ha influido esta experiencia dentro de tu propia creación musical. Bueno, pues sí, he tenido la suerte de que se ha tocado música mía en diversos países y todo ha sido pues a través de convocatorias o por invitaciones. Se me han pedido piezas para ser interpretadas en festivales en Estados Unidos, como unas 2 o 3 veces, pero por supuesto siempre son pues experiencias interesantes el intercambio con los músicos cuando son obras acústicas, ¿no? Cuando son obras electroacústicas, acusmáticas, más bien, pues la pieza prácticamente se mueve sola, porque tú mandas la música, la grabación y solamente pues se le da play, ¿no? La música acusmática son músicas grabadas. Y por ejemplo, la experiencia en Colombia fue con un grupo de teatro, con Eugenia Cano, el grupo Calipatos, y eso fue para una obra que lleva la música en vivo, entonces ahí sí fue necesario viajar para presentar las funciones con la música. ¿Y cómo ha sido la recepción de tu música en diferentes foros, en diferentes culturas? Pues en muchas no he tenido la experiencia de estar, pero pues, supongo que favorable, porque bueno, siempre recibes como retroalimentación de cuando tu pieza, aunque tú no estés, comentarios de las personas que te invitan a presentar la música. En general creo que ha sido buena por supuesto, así es la recepción del arte, ¿no? En general. Y bueno, una parte importante para los artistas son los apoyos, las becas de diferentes instituciones que van permitiendo realizar proyectos, ¿no? En tu caso, has sido, por fortuna, merecedor de diversos apoyos. Cuéntanos un poquito cómo ha esto ido impulsando, construyendo tu proyecto. Sí, pues las primeras veces que solicité apoyo, que solicité este tipo de apoyos, becas, fue las becas de jóvenes creadores, de las estatales. He tenido creo que 4 de esas tuve. Después pedí la nacional, que es la que otorga el FONCA. Y he pedido también a otras. Hay una que convoca, que es municipal, que convoca el Instituto Cultural de León. Y he tenido otras del CEMAS, creo que 2. Otra que fue prácticas de vuelo, que era una convocatoria para tomar clases con diversos maestros. Hubo otra beca también bueno, es que aparte de distintos tipos de becas, hay unas que son económicas y otras que son más bien como residencias, ¿no? Para producir obra. Tuve una en el estado de Yucatán, Sui Generis Lab, se llama esa convocatoria. Ahí produje una pieza para un ensamble de Mérida, también se tocó y se grabó la obra. Y bueno, actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Creadores, que también es una beca un apoyo del FONCA. Entonces creo que para mí han sido importantes porque tal vez sin alguna de estas, que fue el caso de las becas del Instituto Cultural de León, son para producción, con una de esas hice la obra de Sinapsis Tripartita, que fue una pieza que sí implicó el desarrollo de herramientas tecnológicas para la aplicación para el desarrollo de las obras, ¿no? Entonces, pues bueno, estas becas te permiten desarrollar proyectos que si bien no son presupuestos con los que normalmente se producen esas obras, porque esas obras son muy caras, pues son una ayuda importante, ¿no? Y bueno, afortunadamente creo que esta es una de las obras que mejor historia ha tenido, ya que fue una obra, creo que también por lo que implica, que fue, si no me equivoco, la primera obra en su tipo en México, que es con tecnología interactiva de ese tipo de tecnología, ¿no? O sea, tú ves a una bailarina que se mueve hacia un lado y todo el visual reacciona a su movimiento. Igualmente el sonido. Y a su vez el sonido ocasiona movimiento también en el video. Entonces es una pieza de música en red donde todo se genera en tiempo real. Entonces cada vez es distinta la pieza. Entonces bueno, si no hubiera sido muy difícil hacerla sin estos apoyos, ¿no?
Tal vez ya se hayan dado cuenta que aquí a nuestras espaldas tenemos una construcción muy interesante. Cuéntanos un poquito, Manuel, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto que ven aquí atrás es un instrumento que fue realizado para una obra con danza también. Esta se llama MCI, El gesto que perdura. Es una obra que realizamos en colaboración con Jaciel Neri y su servidor. Es una obra para 2 bailarines. Y bueno, es ejecutado en la pieza para la que fue construido. La música la realizan los bailarines. Y pues creí que pues es un instrumento que ya está hecho y que tiene posibilidades interesantes. Entonces estoy realizando también trabajo de exploración sonora y música experimental. Entonces para esto invito a diversos colegas que están interesados en la exploración o en la improvisación. Y, por supuesto, nos vas a dar una probadita Claro. de cómo suena este instrumento. Los invitamos a escucharlo. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más. Yo soy Iván Montes y te recuerdo que puedes ver esta y otras producciones del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato en nuestro canal de streaming Televisión UG y en YouTube. Esto fue Eufonía. Hasta la próxima.